Bueno, entonces ya voy a abrir mi presentación. Quería disculparme porque hace 8 días no se pudo dar la charla por cuestiones laborales mías, pero bueno, ya con la gracia de Dios estamos por acá nuevamente. Ay Dios, ahora se me perdió la presentación. Allá. Un poco de problemita aquí que no la encuentro. A ver, listo. Nos ponemos entonces en la presencia del Señor. Vamos a pedirle que sea Él dirigiendo esta pequeña reflexión sobre el séptimo mandamiento. Vamos a pedirle que sea Él a través de su Espíritu Santo colocando las palabras en mi boca y que cualquier mensaje que el Señor quiera transmitir llegue al corazón de ustedes, quede tatuado en ese corazón de ustedes, porque como hemos visto, Él quiere que sus mandatos queden tatuados en nuestro corazón, que los sigamos por amor a Él y además porque es un bien para nosotros. Todo lo que el Señor nos propone es un bien maravilloso para nosotros. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, en este séptimo mandamiento, vamos a ver entonces cómo el Señor nos pide, nos dice, no robarás, pero vamos a ver entonces cómo nuestra Santa Iglesia en el Catecismo Católico ha explicado ampliamente cuál es el sentido de este mandamiento, que es más allá de lo que nosotros podemos entender como literal o exegéticamente no robarás. Entonces, permítame un segundo. Ay, me falta un pasito aquí, perdónenme un segundito. Bueno, ya casi estamos listos. Perfecto. Bueno, así. Me confirmo. ¿Por si ya están viendo mi pantalla completa? Estamos viendo, Joana, sí, la pantalla, pero se ve arriba las solapas, digamos. Tal vez apretando F5 salga solamente el PowerPoint. Ah, ok.
como que usted lo va a tener que ir bajando, hermana. Está muteada. Está apagado el micrófono. Perdóname, ¿ya lo estás viendo en pantalla completa? Se ve, pero es como que usted tendría que después bajar el cursor para que se vea. Se ve una primera parte, hasta la mitad de la palomita, por ejemplo. Ah, qué raro. Ay. O sea, ¿estás viendo un slide cortado también? Sí, se está viendo cortado. Ah, qué rollo, no, pero no sé qué podrá hacer. Entonces vuelvo y lo cargo, voy a salir nuevamente y volverlo a cargar a ver. Bueno, qué pena, pero es que esas cosas pueden No pasar. lo puede mover, no puede mover el cursor usted, Joana, para que lo va bajando. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo lo veo bien, entonces no sé qué es lo que estás viendo, lo que están viendo ustedes. Solo el título y la mitad de la imagen de la paloma. La parte de abajo de la paloma no se ve. Sí, muy raro. Bueno, aquí voy nuevamente a ver si fue que no lo cargó bien o no sé. Hermanita Johanna, lo que puede hacer también es que ahí hay un 70% del Zoom, podría bajarlo. Ah, Buenas tardes. Buenas tardes a todos. bueno, bueno, bueno. Pero no sé si ahí lo proyecté. Bueno, ustedes me dicen a ver si estaba mejor o no. ¿Mejoró? No. Usted está en una página de Google donde abrió el documento, se podría decir. Ahí ingresar y ahí dice el porcentaje de la cual, aquí vemos el porcentaje que está 70%. Mm. Ay, qué pena, no sé, no, pero no sé por qué nunca había pasado, ¿no? Yo creo que es que algo le hicieron como a los computadores. A ver, me dices que voy a salirme de nuevo a ver si tiene que ver con la... O si no, la otra sería entonces no ponerlo en pantalla completa, sino dejarlo en como está proyectándose acá. Ahí sí la ven completa. Sí, ahora sí. Sí, bueno, dejémosla así. Lo que pasa es que lo veo puesto en pantalla completa, pero dejémosla así como para no, a ver si podemos avanzar. Bueno, entonces veíamos que estamos en el séptimo mandamiento. No robarás. Veíamos, les decía que el catecismo de nuestra iglesia lo trata, digamos, como en un sentido mucho más amplio de lo que nosotros podemos entender ordinariamente por no robar, que es una apropiación indebida. El catecismo nos lleva, digamos, a que no solamente es tomar algo, sino incluso retener, incluso sin que exista una intencionalidad, sino un simple descuido, retener el bien del prójimo injustamente y causarle algún perjuicio. Claramente lo que sí trae este mandamiento para que se tenga la connotación de que ha sido violado es la intencionalidad, pero más que la intencionalidad es causar un perjuicio. A veces puede que, digamos, no se tenga
la intención de hacerlo y igual se causa un perjuicio, ahí hay digamos que una violación del mandamiento. Pero si no se causa un perjuicio, digamos que eso es, siempre el catecismo trata como de decir cómo se aliviaría la gravedad de la falta y en qué casos se presenta. Entonces, en sentido restringido, este mandamiento se refiere, digamos, a bienes materiales y como les decía, incluye también no solamente el querer hacerlo, sino a veces por descuido retener el bien del prójimo causándole un perjuicio. Digamos que esos son como los elementos principales, causar el perjuicio y la retención indebida de un bien. El catecismo también, digamos, como que lo que nos llama este mandamiento es a cambiar un poco la concepción que nosotros tenemos sobre la propiedad. O sea, nosotros digamos que concebimos la propiedad desde el punto de vista un poco también egoísta, individualista, como que los bienes le pertenecen a su dueño y a nadie más. Y a lo que nos lleva este mandamiento es a reflexionar ampliamente sobre que Dios, cuando creó el mundo, cuando creó la tierra, cuando hizo todo, ahí cuando nos remontan los pasajes de Génesis a toda la creación, Dios creó todo para sus hijos, para todos sus hijos. Digamos que los bienes son de propiedad, ¿no?, de Dios y de administración de todos los hombres. Sin embargo, es legítimo tener, dice el catecismo que es legítimo hablar de una propiedad, una apropiación legítima de los bienes, pero siempre que se tenga como la concepción de que esa apropiación es para garantizar la libertad y dignidad del hombre, pero que el hombre actúa sobre ella como un administrador para fructificar a otros. Es decir, es como que nosotros, Dios nos ha dado en su providencia divina la oportunidad de tener algunos bienes, no sé, una casa, un carro, pero siempre pensar que de alguna manera nosotros siempre estamos como al servicio del prójimo, al servicio de nuestro hermano, y que en la medida en que nosotros podamos y debemos hacerlo, ayudar a los demás, compartir lo que nosotros tenemos y lo que Dios nos ha dado. Es como salir de ese pensamiento de que lo mío es mío y ya, o sea, y nadie tiene derecho sobre eso, no. Es ampliar nuestra mente, ampliar ese espectro del pensamiento para entender que toda la obra creadora de Dios nos pertenece a todos y que si bien hay, digamos, como dentro de la creación hay un uso legítimo de los bienes bajo una propiedad terrenal, pues en estricto sentido nosotros no somos más que administradores de lo que es creado por Dios. Entonces siempre tener como muy presente ese deber que tenemos de compartir. Digamos que el hecho de compartir no nos haga sentir generosos o muy buenas personas o creernos los santos, no, es que es un deber que nosotros tenemos. O sea, el compartir no es algo que nosotros hagamos porque somos buena gente. Un día nos despertamos muy generosos y ese día entonces que no, es un deber, es una obligación que tenemos como criatura de Dios, como parte de la creación que somos de Dios. Entonces es esa concepción a la que nos lleva este mandamiento, a cambiar como un poco el chip en nuestra mente de que nosotros no somos los dueños exclusivos de todo lo que hay sobre la tierra. Y en eso también tiene que ver mucho como el cuidado a la creación de Dios, ¿no? De alguna manera cuando este mundo se ha apropiado de la naturaleza, ha destruido los bienes naturales de la forma en que lo hemos hecho, causando pues todos los estragos climáticos que estamos viendo y que hoy son pues el origen de terremotos, inundaciones, pues ahí realmente lo que el hombre ha hecho es prácticamente robar la creación de Dios, porque es algo en lo que no tenía por qué ejercer alguna comisión, porque el hombre era un administrador y uno como administrador tiene que hacer un buen uso de los bienes que le pertenecen a otro, y el dueño de toda la creación es Dios. Entonces, si nosotros hubiésemos realmente pensado así desde, bueno, generaciones atrás, pues digamos que seguramente no hubiéramos llegado al caos que tenemos ahorita en todos los bienes creados y en toda la naturaleza, porque hubiésemos cuidado como fieles administradores lo que el Señor nos dejó para que cuando Él venga nosotros realmente, como dicen las parábolas de la Biblia, tengamos, digamos, frutos que darle y podamos decirle, Señor, o sea, como un buen jornalero cuidé
tu propiedad, hice esto, mira, aquí está el fruto de lo que me dejaste a cuidar, pero no, nosotros aquí, el Señor creó esta tierra, este planeta, y nos consideramos en un momento dado dueños absolutos de todo, y empezamos con toda la carrera de lo que el mundo nos ofrecía, el consumismo, la proliferación de bienes, bueno, el capitalismo exacerbado, las empresas, todo lo que ha venido, digamos, como a costa de la creación, pues acabando el mundo. Eso es realmente lo que estamos haciendo. Nosotros somos una creación que prácticamente va en camino de su autodestrucción. Por eso es tan importante que en estos procesos creemos esa conciencia de que nosotros no somos los dueños, sino que somos administradores, y que nosotros podamos llevar a otros a este pensamiento del deber y el cuidado y el sigilo que debíamos de haber tenido desde hace mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás, sobre el planeta. Bueno, eso digamos como en tema de sentido amplio, 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 amplio. Ahora vamos ya como a venir a aterrizarlo en lo que a nosotros nos toca ya como personas dentro del día a día, y cómo nosotros, yo sé que ustedes han escuchado de muchas personas el tema de por qué no se confiesan y dicen, no, es que yo no robo, yo no mato. Yo muchas veces les repito esto porque es así, suena como cliché, pero es así. Muchas veces sucede que la gente dice, no, eso no tengo por qué confesarme, yo en general, en términos generales, soy una persona buena, yo no robo, yo no mato, yo no, bueno, no soy infiel, yo no, entonces, pero cuando empezamos a escudriñar y realmente como a desglosar estos mandamientos, pues nos damos cuenta que nosotros sí cometemos violaciones a estos mandamientos y al decálogo. Cuando hilamos delgado, que fue lo que nos pidió Jesús. Jesús llevó la ley más allá de lo que Moisés había dicho en las tablas mandado por Dios. O sea, Jesús le dio un sentido mucho más profundo a cada mandamiento, y todos los mandamientos son vistos esa raíz del amor realmente que refleja el cumplimiento de ese mandato a Dios y al prójimo. Bueno, entonces, aquí empecemos como a desglosar poco a poco. Hay un tema que toca muy directamente este mandamiento, y son los salarios justos. Dice la palabra, no oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás, no retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. Este es un tema en el que muchas veces caemos, nosotros creemos que pues como que inofensivamente, que no es tan grave, pero realmente sí, cuando vemos la palabra de Dios y cuando entramos a hacer el análisis de este tema, vemos que sí es muy grave, por lo menos retrasar así sea un día por capricho propio el sueldo de un empleado nuestro. O sea, ¿por qué? Es una persona que depende de ese salario, es una persona, pensemos de pronto, no sé, en personas que trabajen para nosotros, pues en trabajos de casa, en cosas de oficios menores, o si tenemos hoy y somos emprendedores, o tenemos una empresa y tenemos personal a cargo, es pensar en eso. O sea, es pensar que según las leyes de nuestro país, cuando se cumplen los periodos de pago, cuando se cumplen los periodos que establece el contrato laboral, un día que se retrase ese pago ya es una violación a este mandamiento. Es prácticamente porque esa persona cuenta exactamente con su salario el día que lo tiene y lo espera recibir. Entonces, como crear conciencia es, muchas veces las señoras que trabajan en nuestra casa, no sé cómo sucede en otros países, pero en nuestra legislación es un tema en el que se ha trabajado mucho a favor de las señoras de los oficios de servicio doméstico, porque era muy regular y era muy normal pues que se les desconocieran muchos derechos a estas personas. Entonces no tenían derecho a una seguridad social, no se les afiliaba debidamente a salud, a un régimen de pensiones, a todo, y ellas tienen derechos absolutamente a todo. Pero digamos que era como muy informal. Entonces las señoras de casa, nosotros como que éramos muy informales y muy folclóricos en el momento de establecer las reglas con ellas. Y ellas pues como normalmente también eran personas pues que no no tenían mucho conocimiento de sus derechos, pues realmente ellas como que con tal de satisfacer una necesidad básica diaria, pues se sometían a cualquier contrato y cualquier relación laboral que se les propusiera. Entonces hay que tomar conciencia en que cada vez que nosotros estamos o pagando un salario injusto o desconociendo una contraprestación legal, laboral,
a una persona, pues estamos incurriendo en un robo. O sea, no es porque no tenemos que meternos a su casa y sacar cosas de allá, pues de su mesita de noche para decir que le estamos robando. No, simplemente con retrasarle su pago, desconocérselo, no pagarle lo justo, no pagarle el salario mínimo legal que en nuestro país determinan las leyes. Toda forma de explotación laboral atenta contra la moral cristiana y contra este mandamiento. Entonces, por eso aquí digamos que la reflexión básica es si nosotros somos y en algún momento ejercemos este rol de empleadores y nosotros estamos pagando salarios justos. Si nosotros a cada persona que nos presta un servicio le estamos pagando lo que legalmente le corresponde. No importa a veces, hay muchas veces que solemos ser pues generosos con estas personas, con las que nos prestan algún servicio, entonces les damos, no sé, como si tenemos en la casa cosas que nos sobran o que ya vamos a sacar porque estamos renovando el mobiliario nuestro o porque estamos renovando nuestro closet, entonces pues muchas veces solemos sacar cosas y se las regalamos, pero eso nunca sustituirá lo que a esta persona le tenemos que pagar por razón de sus servicios prestados en nuestros hogares o en nuestras empresas. Entonces, una cosa es como tener muy clara esa diferencia. Una cosa es que generosamente les podamos dar algunos regalos, ofrecimientos, cosas, pero eso no puede interferir con las obligaciones laborales que tenemos con ellos. Entonces, claro, esto, digamos que esta es una de las, y esto es del catecismo, esto es una de las modalidades en que nosotros podemos estar violando un mandamiento, el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Bueno, otra forma de violar este mandamiento, entonces, se puede presentar también bueno, hay muchas formas, pero cuando se presenta la corrupción, y la corrupción puede venir de muchas maneras, ¿no? La corrupción puede venir de muchas maneras. Entonces dice la palabra de Dios. Hay de quien gana ganancia inmoral para su casa, para poner su nido en alto y escapar a la garra del mal. Entonces la corrupción es pues, cualquier apropiación o uso privado de los bienes de una empresa. Por ejemplo, el hecho de que nosotros cuando tenemos un trabajo donde estamos recibiendo pues una contraprestación por ese trabajo y hacemos un mal uso de los bienes de la empresa, o los despilfarramos, o nos los llevamos para la casa, o no sé, la resma de papel, o sea, todos esos, así no creamos nosotros, son tipos y modalidades de corrupción. Son pequeñas cosas en las que a veces el hombre como que las subvalora y dice, no, pero pues esto no tiene nada mal, una empresa tan grande, pues ¿qué le va a hacer falta a este lápiz? Que me han dado a mí, me han proporcionado para mi trabajo y yo me lo llevo a mi casa para dárselo a mi hijo para o sea, si a mí no me es permitido llevarme esos utensilios, hacer uso de esos utensilios para otros fines, pues no lo puedo hacer, ¿no? No lo puedo hacer. Entonces, claramente, digamos que es un tema en el que nosotros tenemos que medir realmente si nosotros estamos haciendo un uso apropiado o no de los bienes que tenemos en nuestro trabajo. Nosotros a veces, bueno, ahorita que se puso tan de moda el teletrabajo, pues bueno, nosotros ahí estamos, digamos, de alguna forma también compartiendo para nuestro trabajo cosas de nuestro hogar, pues así mismo de pronto ya cosas que son, ya no hay como esa frontera tan marcada que había cuando todo el trabajo era presencial, sino que pues ya seguramente el computador laboral pues también se utiliza para otros fines, porque así mismo, digamos, como que estamos usando bienes de nuestro hogar para los fines laborales. Pero yo me refiero, digamos, como a cuando nosotros estamos hemos recibido unos bienes y le damos un uso completamente distinto y que deteriora el bien en sí mismo. Es decir, que si a nosotros nos dieron unos utensilios para el trabajo y hacemos uso de ellos es para las cosas personales, pues digamos que hay un deterioro, puede haber un deterioro y en esa medida, pues no estamos haciendo las cosas correctamente. Bueno. El ofrecimiento de aceptación de dádivas, esto es muy, muy común en los países, sobre todo en países del tercer mundo, en países subdesarrollados, donde la pobreza y los índices de pobreza aumentan considerablemente, y una de las causas del aumento de esa pobreza es la corrupción que hay. La corrupción que hay es decir, que los dineros del Estado y que se recogen de los impuestos, que se recogen de lo que pagan los ciudadanos correctos, pues se hace un mal uso de ellos y se usa para otras cosas.
para intereses personales. Y ahí es cuando entonces lo que debía ser destinado para salud, para educación, para cosas y necesidades básicas de la población más desfavorecida, pues entonces se queda en las arcas y los bolsillos de los grandes personas que están ahí en el manejo de esos recursos públicos y que pues por su avaricia y por su hambre de dinero, pues hacen un uso indebido y se quedan pues, con todo esto. Entonces eso claramente es una corrupción y pues eso es obviamente violación a este mandamiento. Los trabajos mal hechos, la falsificación, despilfarro, la evasión de impuestos. Ustedes recordarán ese pasaje donde querían ponerle y hacerle la zancadilla al Señor y le dicen que si era justo pagarle los impuestos al César. Y el Señor, en su sabiduría divina, entonces les pide la moneda y les dice que la muestren. Y dice, bueno, ¿qué aparece en esa moneda? Y estaba la cara del César, entonces dice, dad al César lo que es del César. Entonces, digamos que eso a nosotros muchas veces hay los cuestionamientos de que los impuestos se hace un mal uso de los impuestos se los roban. Bueno, eso es un juicio que a nosotros ya no nos pertenece. Es un juicio que le queda a Dios. Nosotros como ciudadanos honorables, correctos y sobre todo como cristianos, hijos de Dios que cumplimos la ley, pues tenemos que pagar los impuestos independientemente de que con ellos se haga un bueno o un mal uso. Bueno, toda injusticia debe ser reparada, digamos, no basta con que nosotros reconozcamos que hemos cometido un acto de esto, lo confesemos, sino que es muy importante la reparación. Entonces, como vemos, este es un mandamiento que se puede violar de diferentes maneras y pues tenemos que estar como muy conscientes de eso, ¿no? Ante la corrupción hay que siempre asumir una actitud crítica y una actitud activa frente al cuestionamiento que se haga de la misma. Vemos que en esta humanidad y en este caos que estamos viviendo, donde lo bueno se volvió malo y lo malo se volvió bueno, pues muchas veces nosotros como que asumimos actitudes pasivas o como para no quedar mal o por aquello que dicen del respeto humano, entonces como que quedamos y a veces pues nosotros también nos hacemos también como un poco cómplices de todo este tipo de actitudes cuando no hacemos algo para detenerlas, pudiendo hacerlo, ¿no? Pudiendo hacerlo. Claramente Dios no nos va a pedir algo que esté más allá de nuestras posibilidades o que vaya en contra de nosotros mismos, pero cuando nosotros podemos hacerlo y confiamos en que el Señor siempre nos hace justicia, es un deber de moral y cristiano hacerlo. Bueno, dentro de todo esto entonces entra pagar lo debido. Bueno, ya vimos en el inicio de estas reflexiones de todo ese respeto a la creación, todo el respeto que tenemos que tener a la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y ahí viene todo el desarrollo de la escritura de Génesis, donde él paso a paso nos va contando en su palabra cómo fue, cómo resultó este planeta, cómo resultó el universo, cómo resultó toda la creación de él. Entonces, todo fue creado por él, para él, y todo tiene que cumplir, digamos, una misión para alabar, reconocer, amar al Señor. Los animales, plantas y seres inanimados están destinados al bien común de la humanidad. Yo les he dicho también en medio de estos cursos y tal vez en el de virtudes, la regla del tanto cuanto y la regla de que el Señor es el principio y fundamento de todo. Que el hombre fue creado para amar, reconocer y alabar al Señor. Y todo lo demás que hay en la creación tiene que estar como contribuirle al hombre en ese propósito. Todo lo demás está subordinado al hombre, pero para ese propósito, para amar, honrar y alabar a Dios. Y por eso el hombre tiene que acercarse a todo tanto como le sirvan para ese propósito y alejarse de todo tanto como se lo impidan. Esa es la regla del tanto cuanto de San Ignacio de Loyola, que nos sirve en muchísimas ocasiones. Muchas veces podemos apelar a ella cuando no sabemos qué hacer, cuando nos encontramos en tal vez en un dilema, en una situación difícil, que no sabemos, digamos, cómo discernir las decisiones que debemos tomar. Siempre la medida será si lo que vamos a hacer o lo que dejamos de hacer nos llevan o no nos llevan a Dios. Entonces el hombre es un administrador, no es un propietario. Y el uso de las cosas creadas está determinado por el cuidado de la calidad de vida de todas las generaciones.
Pensemos que nosotros también estamos en la obligación, en el deber de cuidar y preservar la creación y todo lo creado, pues no solamente por nosotros, sino por todas las generaciones que vienen detrás de nosotros. Nosotros, dice el Señor, que no sabemos cuándo va a ser el final del mundo, no, nadie sabe el día ni la hora, dice el Señor en su discurso escatológico, pero lo cierto es que mientras nosotros estemos con vida, tenemos esa corresponsabilidad como miembros de una sociedad, como parte de una creación. Entonces es cuidar esa creación. Entonces aquí tal vez la reflexión que nos debemos hacer es cuál es nuestro compromiso con el medio ambiente, cuál es realmente como esa responsabilidad que nosotros tenemos en el medio ambiente, medidas como reciclar, medidas como evitar todo aquello pues, que causa alteraciones en el medio ambiente, bueno, tantas cosas que ya los gobiernos se han encargado también de instruir y de educar a las personas en eso, ¿no? Bueno, ay, no sé por qué me retrocedo. Los acuerdos de voluntad. Hay un tema que llama la atención en el catecismo católico y es que se refiere, digamos que el catecismo católico que ya tiene su tiempo, su tiempo de haber sido redactado y revisado la versión que conocemos hoy, pues realmente el catecismo habla de cosas que son pues, contemporáneas, o sea, es el Espíritu Santo ahí guiando a los hombres pues, que intervinieron en la redacción del mismo, y habla de los acuerdos de voluntad. ¿Qué son los acuerdos de voluntad? Dice el catecismo que son esas promesas que deben ser cumplidas, los contratos que rigurosamente observamos en la medida y el compromiso que tenemos para obrar moralmente con lo que debe ser justo y con los compromisos que hemos adquirido y las obligaciones que hemos adquirido. Entonces, curiosamente, digamos que el catecismo enmarca dentro de este mandamiento toda relación civil o comercial que tengamos en nuestro diario vivir, que debe ser de manera correcta, justa. Y nosotros, aunque no seamos comerciantes o no seamos no sé, profesionales del derecho, siempre estamos realizando acuerdos de voluntad, siempre estamos realizando contratos verbales, por ejemplo, cuando compramos algo, cuando estamos, no sé, arrendando un bien, cuando estamos, bueno, en muchas cosas estamos siempre haciendo acuerdos de voluntad. Y lo que nos dice el catecismo en este mandamiento es que tenemos que cumplir esos acuerdos de voluntad a cabalidad. O sea, nos prestaron un servicio, pues pagar el servicio que nos fue prestado debidamente y en los términos acordados. Uno muchas veces escucha la frase de, no sé si en el país de ustedes también la escuchan, pero aquí es muy usual el vivo vive del bobo. Y es como si se aplaudiera cualquier forma de sagacidad malintencionada que haya en la gente. Es como si definitivamente aquí se pensara que es que no, o sea, el avispado, el que se sale con la suya, el que logra hacer la trampa, el que, ay no, pues que, y a veces es como si alabáramos y como si elogiáramos y admiráramos a esa persona. Es tal la distorsión de los valores que estamos viviendo en nuestra sociedad contemporánea, es tal como esa inversión de justicia que hay, que ya creemos que, o sea, wow, o sea, una persona que sea sagaz y que trate de sacar ventaja en todo es como la más admirada. Y no, o sea, no debe ser la más admirada. Una persona que obre justamente, así sea a pesar de sus intereses propios, así sea que tenga que sacrificar parte de sus intereses con tal de actuar correctamente y como debe ser, y no tratando de sacar ventaja siempre las cosas, pues esa es la persona que realmente está obrando de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esa es la persona que está llamada a ser ese hijo de Dios que cumple sus mandatos y para quien están hechas todas las promesas que están en la palabra de Dios. Entonces, dice nuestra iglesia sabia y santamente nos enseña que la salvaguarda de los derechos de propiedad, el pago de las deudas, el cumplimiento de las obligaciones libremente contraídas están en el marco del cumplimiento de este mandato. Y por el contrario, el fraude, la especulación, no respetar los acuerdos, pues es violar este mandamiento. Entonces uno cree que se trata solamente de actos humanos, meramente personales, comerciales, laborales, pero no, aquí estamos entrando completamente en la esfera moral de la criatura, del ser humano.
Entonces, muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Si somos realmente los que cumplimos lo pactado o si estamos sacando provecho de la debilidad de otros. ¿Cómo nos autodeterminamos nosotros en las relaciones en la sociedad, en las relaciones que tenemos con nuestro prójimo, ¿no? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cuál es nuestra medida para actuar realmente si lo estamos haciendo de una forma de vida o no? Y tener muy claro esto es una premisa universal, nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás. ¿Mm? Bueno, la generosidad con el necesitado. Entonces, digamos que cuando entramos en esa conciencia de lo que implica este mandamiento, y es que nosotros, digamos que la premisa mayor de este mandamiento es, no somos dueños, somos administradores. Eso es lo que a nosotros nos debe quedar como tatuado y escrito en el corazón. No somos dueños, somos administradores. Y cuando somos administradores, pues nos damos cuenta que realmente nuestra primera obligación y deber es compartir, es ser generoso. Dice la palabra, pues no faltarán pobres en esta tierra, por eso te doy yo este mandamiento, debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Dice San Juan Crisóstomo, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Y fíjense cómo, aquí volvemos un poco a lo que estábamos mencionando al principio, y es que cuando nosotros de pronto hacemos una obra de caridad, nos sentimos como, wow, o sea, qué generoso fui hoy, qué bondadoso fui hoy. No, es que yo sí soy muy bueno definitivamente. Pero no, o sea, nosotros no estamos haciendo nada que no debamos hacer, que no tengamos la responsabilidad y la obligación de hacerlo como hijos de Dios. Porque si todos somos hermanos, todos somos criaturas, todo le pertenece al Creador, pues lo mínimo que tenemos que hacer es compartir, ¿no? Y compartir, digamos que lo que se ha cuestionado siempre también es, bueno, que hay gente que se acostumbra a recibir, que no quiere trabajar, que no, bueno, claro que también es válido tener en cuenta todos esos aspectos también, pero a veces no se trata solamente de compartir cosas materiales, sino de compartir y donar lo que nosotros tenemos, el tiempo, la atención, la bondad con los demás, el abrazo, o sea, es eso, es ser generoso desde lo más profundo de nuestro corazón, es tener entrañas de misericordia como las tenía el Señor. Es como dar ese abrazo, es como dar ese beso, es como no faltarle al otro porque también de alguna manera lo que no le estamos dando se lo estamos quitando, es como si se lo estuviera arrebatando. Entonces, en este mandamiento también, digamos, por ejemplo, surge, ¿qué tanto cuando yo estoy supliendo mis necesidades básicas estoy pensando en el otro, en el que no tiene? O sea, ¿qué tanto estoy pensando en si de mi presupuesto, que puede estar muy medio y muy a ras, dejo una partecita para esa obra generosa con el otro? Recuerden el pasaje de la viuda, que es donde Jesús dice que ella dio más que los demás porque dio de lo que tenía y no de lo que le sobraba. Y en esto a mí a veces también me parece que, y lo escuchaba hace poco también en una homilía de mi párroco, que decía que muchas veces decía la gente, no, pues que bueno, de alguien lo escucha, un predicador laico, que cuando me gane una lotería, entonces voy a hacer tal o esta obra. O sea, no, ¿por qué tenemos que esperar entonces a que nos sobre para poder compartir con el necesitado? ¿Cuántas veces nosotros no somos acumuladores? ¿Cuántas veces no estamos repletos de cosas que ya no usamos, que no necesitamos y que realmente ahí nos convertimos en ladrones? Porque es que aquello que me está sobrando a mí y que no estoy disponiendo de eso para el que lo necesita, pues es como si se lo estuviera quitando al otro. Es como si se lo estuviera robando al otro. Cosas que permanecen por tiempos ahí en nuestro closet o en nuestros cuartos de San Alejo, y siempre guardamos como por si algún día lo voy a necesitar. Pronto algún día me vuelvo a antojar de esto. Entonces es cobrar esa conciencia de que nosotros tenemos que andar en la vida ligeros de equipaje, tenemos que andar desprendidos de todo, tenemos que soltar. Es de eso de lo que se trata, soltar, porque cuando no soltamos y estamos acaparando, realmente en el fondo estamos robando lo que otros necesitan. Bueno, y aquí pues
una reflexión tal vez es como si de nuestro presupuesto familiar realmente nosotros estamos dejando esa partida para otros, o simplemente nos estamos encargando de llenarnos y llenarnos, y entonces ya tenemos una casa, queremos otra, ya tenemos un carro, queremos otro, o sea, como que cada vez más y más y más cosas, y entonces como que nunca terminamos, ¿no? O sea, como que, y creemos que cada bien nos va a hacer más feliz y más feliz y más feliz, y al final podemos estar llenos de bienes y muy infelices, con el corazón muy vacío. Entonces esa es como tal vez la mayor reflexión. Acuérdense que el Señor decía que el Hijo de Dios no tiene ni dónde reclinar la cabeza, él era nómada, no tenía nada, él andaba con lo que tenía puesto. Entonces es como hacer conciencia de eso, ¿no? Bueno, y aquí viene una parte que es muy curiosa, porque yo creo que esto sí está muy inspirado por el Señor, y es como cuando nosotros entramos ya en esa esfera emocional, o sea, ya no estamos hablando de bienes materiales, sino de esfera emocional, donde nosotros podemos también a veces ser ladrones de emociones. Yo no sé si ustedes han escuchado, y nosotros mismos los hemos dicho muchas veces cuando decimos como, "Ah, es que esto me roba la paz, esto me está robando la paz, o esta persona me está robando la paz". Y lo decimos así, literal, nos está robando, esta persona me roba la paz. Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, inmersos en un ambiente negativo, en un ambiente de zozobra, de inquietud, de tristeza, de desolación permanente, pues casi que eso también es lo que estamos permeando a todos los que nos rodean. Y en esa medida, pues nos volvemos en ladrones de emociones, porque estamos quitándole la paz al que está junto a nosotros. Cuando nosotros de pronto nos encontramos y como que solamente quejas, o solamente murmuración, o solamente, o sea, realmente estamos volviéndonos ladrones de emociones. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, alegrados, sed perfectos, animados, tener un mismo sentir, vivir en paz. Es que hay tanta hostilidad en el mundo, y sin que nosotros la estemos buscando, nos la estamos ganando todo el tiempo. Entonces, qué rico que nosotros podamos ser esos transformadores de sociedad, que donde nosotros nos desenvolvamos, que digamos, como el pedacito de tierra que nosotros tenemos alrededor, y las personas con las que nos rodeamos, podamos ser nosotros esos irradiadores de felicidad, de paz, de serenidad, que nosotros realmente vean ese rostro de Jesús. Es que nosotros somos un Jesús aquí en la tierra, o sea, somos su extensión, hemos sido creados a su imagen y semejanza de Dios, pues el deber que tenemos y el llamado que tenemos es a reflejar esa semejanza en todos nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestras expresiones, en nuestras caras. Entonces, fíjense cómo en un sentido tal vez de analogía y metafórico, también podemos ser ladrones de esperanza, de alegría y de paz. Cuando somos como esa persona con esa nubecita negra que camina todo el tiempo como si tuviese una nube negra que le está lloviendo solo a él, y de repente cuando nos damos cuenta como que metemos a muchos ahí debajo de nuestra nube negra. Entonces, cuando nos gobierna la tristeza, la amargura, el desánimo, no solo nos afectamos nosotros, sino que robamos la tranquilidad de quienes nos rodean. Y por el contrario, lo que la palabra de Dios nos llama es a que nos animemos los unos a los otros. Que el que está caído pueda ser levantado por su hermano. Que el que está en tristeza pueda ser, mejor dicho, una persona para cual el otro pueda tener un motivo o una intención o un servicio de poderle proporcionar alegría en ese momento. Y qué rico nosotros también, cuando estamos en un estado de negativo, encontrarnos con alguien que realmente nos aporte esa felicidad y nos aporte esa paz y esa serenidad. Entonces, pues, esto sí no es del catecismo, no hablo del catecismo de ladrones de emociones, pero me parece que es una analogía para pensar que nosotros también podemos robar paz a otros, que a nosotros nos pueden robar paz. Y siempre pensar que la salvación y la medida siempre en estas situaciones será invocar a Dios. El nombre del Señor, que es poderoso. En ese momento, ven Espíritu Santo, ven Dios uno y trino, llévate esta tristeza, llévate este desazón que tengo, llévate esto que puede contagiar a los demás de esta negatividad y de este mal espíritu. Entonces, siempre llamar al Señor, que Él nunca se hará, que Él nunca se hará de rogar, siempre llegará a nuestra ayuda.
Bueno, en este momento entonces hacemos nuestra oración a Mamita María, le pedimos a la Virgencita que interceda por nosotros para no caer en la tentación de apropiarnos de lo que no nos pertenece. Compártenos, Virgen Santa, tu transparencia y rectitud, para que nuestro corazón a semejanza del tuyo pueda ser inmaculado. Y unos propósitos que quiero entonces dejarles y compartirles es: si tengo empleados, revisar si lo que estoy pagando es lo que les debo pagar y es justo, según la ley. Hacer más conciencia sobre cómo es el comportamiento en mi trabajo, si me distraigo en cosas personales, si uso los bienes de mi empleador para provecho personal, etc. Si debo dinero a los demás, si me tengo que poner al día antes de consumir bienes innecesarios. O sea, el consumismo, eso es un vicio, mejor dicho, una maldición de la sociedad contemporánea, el consumismo. Estar comprando más de lo que necesito. Reflexionar acerca de cuál es mi compromiso frente a la creación, el buen trato que le doy a los animales, al medio ambiente, si reciclo. Hay una cosa que me llamó la atención mucho en el catecismo, ahora que hay tantas personas amantes de los animales, y pues los animales son lindos y hay que quererlos, son parte de nuestra creación. Pero la humanidad y la sociedad contemporánea ha caído en algo que es muy injusto y es en humanizar los animales, ¿no? Entonces el animal ya es, como dice un comercial aquí en mi país, el rey de la casa. Entonces el animal ya tiene pues bienes de lujo, la cama de lujo, la comida pues de lujo, todo es de lujo, ya le tienen entonces hasta psicólogos de animales, porque también les da depresión, se estresan, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas parejas jóvenes ya no quieren tener hijos, sino que dicen que son ¿cómo es? Papá perrunos. Entonces, incluso me comentaba un sacerdote amigo en alguna ocasión que iba a celebrar un matrimonio y le pidieron que si la perrita podía llevar las argollas, las jarras. Y él decía, obviamente no, no. Y decía, o sea, es que si yo permito eso, pues digamos, o sea, no, pues el día de mañana me van a pedir que, no sé, que los confíe, que le confiese el perrito, o bueno, tantas cosas locas que ahora se ven. Pero lo que dice el catecismo que me llamaba la atención es que el destinar a los animales desproporcionadamente bienes que pueden ser aprovechados para otros hombres necesitados es una injusticia y es una violación a este mandamiento. Yo sé que ante esto, bueno, pueden resultar muchísimas confrontaciones y la gente podrá decir que no, pero piénsenlo, o sea, no está mal tener nuestra mascota, no está mal tenerle lo necesario a nuestra mascota, darle pues cubrirle sus necesidades básicas, porque si uno tiene un animalito en su casa, pues es para cuidarlo, para darle un buen trato, para pues no maltratarlo, todo eso. Pero pensemos realmente si nosotros somos mucho más generosos con una mascota que lo que somos con nuestro prójimo. Eso es como lo que realmente dolería mucho, que al lado de nuestra mascota estuviera una persona en la calle pasando hambre y para nosotros fuera indiferente su necesidad. Bueno, asumir el compromiso de compartir con el necesitado, poner todo el esfuerzo en no ser un ladrón de emociones para nadie. Esto era como lo que les quería compartir hoy. No sé, me gustaría de pronto en esto pues nos enriquece mucho a todos que ustedes compartan sus experiencias, que nos compartan si quieren qué otras formas ven en las que uno pueda llegar a caer en la violación de este mandamiento. Me parece que esa retroalimentación de grupo puede ser muy válida y bueno, ya dejo los micrófonos a cargo de ustedes. Bueno, hermanitos, gracias, Joana. Bueno, si quien quiera hacer preguntas, compartir algo, ya saben que pueden levantar la manito virtual y bueno, si no pueden, abren el micrófono en forma ordenada para que no nos superponemos.